Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy. Entiendo que tienen 2 casos clínicos. Comencemos, por favor. Hoy vamos a presentar un caso clínico, mi compañera Liz Arisa y mi persona Maricruz Quintero. Adelante. Antecedentes familiares no tiene ninguno y el motivo de consulta fue que no podía respirar. Bueno, en la enfermedad actual vamos a tener un paciente masculino de 3 años de edad que ingresa al servicio de hospitalización tras ser remitido del CAMU de la Gloria. No se escucha. Con cuadro. Ari, no se te entiende. Ahí se entiende. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ahora sí se entiende. ¿Sí? Y parece ser que sí. Bueno, entonces vamos a tener un paciente masculino de 3 años de edad que ingresa al servicio de hospitalización tras ser remitido del CAMU de la Gloria, con un cuadro clínico de 12 horas de evolución, caracterizado por tos, fiebre y dificultad respiratoria. De la institución donde fue remitido se le administró metilprednisolona y salbutamol, con una buena respuesta a esa medicación. En el examen físico, actualmente el paciente se encuentra consciente, alerta, hemodinámicamente estable, afebril, signos de dificultad respiratoria, sin irritaciones subcortales, pulmones con ronquis en ambos campos pulmonares, los ruidos cardíacos son rítmicos, no se escuchan soplos, el abdomen es blando, no doloroso, con onda cítica negativa, no hay visceromegalias y las extremidades son normales. Los signos vitales tienen una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 27 respiratorios por minuto, una tensión arterial de 160 y una saturación de 96%. Y al paciente se le manda a realizar una radiografía de tórax. El diagnóstico es asma bronquial y el tratamiento indicado para el paciente fue hospitalización, una dieta normal, oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto, metilprednisolona de 16 miligramos intravenoso cada 6 horas, salbutamol 3 puff cada 4 horas y oximetría de pulso cada 4 horas. Tenemos entonces pues que el asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias. Entonces, pues esta inflamación crónica se asocia pues con una hiperreactividad bronquial pues que lleva episodios recurrentes de sibilancias, disnea, sensación de opresión torácica y tos. Pues particularmente por las noches y madrugadas, las cuales se relacionan con una obstrucción variable del flujo aéreo. Con respecto a la parte clínica, tenemos pues que los signos son la manifestación de una obstrucción
pues variable de la vía aérea inferior. Pues en muchos de los síntomas serán pues muy leves o estarán ausentes pues durante los periodos de estabilidad de la enfermedad. Pero pues si la obstrucción pues ya se hace sintomática, vamos a tener signos de aumento del esfuerzo pues necesario para conseguir una adecuada ventilación pulmonar, donde encontramos lo que es la taquipnea, el aumento del trabajo respiratorio. Esto es aquello pues, que se el alargamiento de la estiración y el empleo de músculos accesorios. Esto me ocasiona un tiraje subcostal, intercostal o supraesternal. Con respecto al diagnóstico, tenemos pues, que este es principalmente clínico y los datos pues, que nos orientan a pensar en esta patología. Entonces encontramos lo que son las sibilancias, la tos que es aquella que empeora por las noches, una dificultad respiratoria, sensación de opresión recurrente. Los síntomas inician o empeoran, pues ya sea por la presencia de una infección viral, el ejercicio, cambios de clima. Los síntomas ocurren, empeoran por la noche y despiertan al paciente. O también encontramos lo que son los síntomas episódicos. Con respecto al diagnóstico diferencial, encontramos las infecciones recurrentes de la vía aérea superior, disfunción de la deglución, del reflujo gastroesofágico, cuerpos extraños de la vía aérea, estenosis de la vía aérea, también encontramos bronquiolitis. Con respecto al tratamiento, pues hay que tener en cuenta que para que este tenga éxito hay que realizar una triple estrategia, en donde hay que ofrecer un plan educativo, pues que incluye la información sobre la enfermedad, las medidas de evitar y también, pues ya lo que es el tratamiento farmacológico. Entonces encontramos que se basa en dos medicamentos, los rescatadores de uso agudo, que ya encontramos lo que son los broncodilatadores, o los controladores de uso crónico, que son los esteroides inhalados. Con respecto a los broncodilatadores beta 2, tenemos pues de acción corta como salbutamol, fenoterol, terbutalina, y los de acción prolongada como el salmeterol, formoterol, indacaterol. Todos estos pues son aquellos que ejercen un efecto sobre los receptores beta-2 agonistas en el músculo liso bronquial. Entonces sí, me va a disminuir el broncoespasmo y me aumenta entonces el calibre del bronquio. Y actúa pues sobre la liberación de mediadores inflamatorios y la depuración del moco. La presentación que pues en inhaladores de dosis media es la más recomendada. Estos esteroides inhalados pues son la piedra angular del tratamiento. Son seguros, presentan pocos efectos adversos locales y tienen una adecuada potencia inflamatoria. Entonces en esta tabla se muestran lo que son las dosis recomendadas en niños y pues su equivalencia con la aplicación por vía inhalada. También encontramos lo que son los fármacos anticolinérgicos de acción rápida, pues lo que es el ibradropio administrado pues por vía inhalada, que se utiliza como una alternativa beta-2 adrenérgica en pacientes que presentan importantes efectos secundarios sobre su uso. En los beta-2 agonistas de acción prolongada, pues no se recomienda como una monoterapia, por lo que van a estar asociados pues a un glucocorticoide inhalado. Bueno, vamos a ver qué opinión les merece a ustedes este caso de asma que no pareció haber sido muy grave y que es muy común, entendida el asma como, ya lo dijeron, una enfermedad inflamatoria. Miren, yo he notado alguna especie de confusión en algunos jóvenes en el sentido de que se les olvida que los esteroides de superficie inhalados no se usan para sacar al niño de la crisis aguda de asma, sino para su control ambulatorio. De manera que el corticoide que se use durante la crisis aguda de asma bronquial debe ser oral o parenteral, nunca inhalado, porque esa no es la mejor de las funciones o el mejor de los atributos de los esteroides inhalados.
Eso deben tenerlo bastante claro. Daría igual nebulizar que inhalar. Los efectos son similares. Me refiero ahora a los beta-2 adrenérgicos, salbutamol o terbutalina. Esos son imprescindibles, del mismo modo que, partiendo de la base de que el asma es una enfermedad inflamatoria, pues la hidrocortisona o la metilprednisolona o la prednisolona son de elección en el caso de una crisis aguda. Me parece que eso deben tenerlo bastante claro. Segundo es saber cuándo un niño con asma tiene o no una infección agregada, o cuándo está precedido el problema por una infección crónica. Esos síndromes sinubronquiales, la sinusitis silenciosa, el niño que tiene halitosis, que tiene catarro frecuente, que tiene un escurrimiento nasal posterior, algo que se observa cuando se examina la nasofaringe y se ve que escurre allá un moco purulento. Eso va cayendo a la vía aérea inferior y va desatando una especie de hiperreactividad de la vía respiratoria inferior que se caracteriza por tos y congestión y demás, que puede eventualmente en niños asmáticos pues, seguirse de una crisis de tos, disnea y sibilancias. Entonces, tener muy en cuenta los signos de la neumonía, la frecuencia respiratoria, la fiebre, la toxicidad, otros signos acompañantes como el vómito, por ejemplo, el decaimiento, las retracciones, para saber cuándo un niño con asma puede ser sospechoso de una neumonía agregada. En general no ocurre así. Lo que suele desencadenar el asma son las infecciones virales, como ustedes lo saben, el resfriado común, la gripa, en fin. Hay niños que sin ser propiamente asmáticos tienen un estado o una especial inclinación a congestionarse cuando se resfrían. Hay un nombre muy bello en las ediciones originales de Nelson, aquello que llaman bronquitis asmatiforme. Es una cosa muy expresiva, muy fácil de entender, y serían estos los niños que caen en ese rango. En general, el componente del asma es el de la hiperreactividad, la hipersecreción, el edema de la mucosa bronquial y el espasmo bronquial. Por supuesto que en el control de estos niños es fundamental el ambiente, donde hay fumadores, donde hay mascotas con plumas o pelos, donde hacen aspersión de insecticidas o ambientadores, o hay mucho polvo en la casa o cocinan con leña, obviamente que los niños con asma no se van a mejorar. Hoy en día, a propósito de la moda de las mascotas, ven ustedes muchos niños que no mejoran con los broncodilatadores ni con los esteroides de superficie porque viven abrazados de un perrito o de un gatico o porque duermen con ellos. Así es absolutamente imposible que mejore un niño con estos estados de hiperreactividad bronquial. Entonces, mucho cuidado en relación con el diagnóstico del asma, mucho cuidado en relación con el control ambiental, mucho cuidado en relación con la sospecha de infecciones concomitantes o precedentes o agregadas a las crisis de asma, definir muy bien lo que es el asma a partir de la tos, la disnea y las sibilancias, y hacer un buen uso de los corticoides parenterales para sacar al niño de la crisis y luego de los corticoides inhalados para mantener el bronquio desinflamado, que de eso se trata. Ahora bien, no está de más, obviamente, recordarles que el esteroide solo no resuelve el problema. Durante la crisis aguda se requiere el broncodilatador, que como les digo, da igual inhalado que nebulizado. En época de pandemia se prefirió la inhalación, ¿por qué? Porque las nebulizaciones pues, producen aerosoles y había que evitar en lo posible la transmisión del SARS-CoV-2 a través de estas vías. ¿Alguna pregunta o comentario en relación con asma bronquial o con este caso? Yo tengo una pregunta, doctor. Ayer, cuando entrevistamos a la madre, ella refirió que el niño había presentado ya 7 cuadros similares a este. Y considerando que el niño tiene 3 años, yo me pregunto, le habían diagnosticado pues hiperreactividad bronquial en los casos anteriores. ¿En qué momento deja de considerarse hiperreactividad para ya hacer una crisis de asma o asma bronquial? No, pues es un niño asmático con crisis recurrentes. Lo que pasa es que el concepto de hiperreactividad es más fisiopatológico, ¿no? Y algunos lo utilizan por algún pudor innecesario como sinónimo del asma. No, el sustrato fisiopatológico que subyace al asma es la hiperreactividad del bronquio, que se constituye por el edema, la hipersecreción y el broncoespasmo. Eso es lo que se llama hiperreactividad. Algunos utilizan de manera indistinta hiperreactividad bronquial, repito, parecería que por cierto pudor, como si decir asma fuera estigmatizante.
Y no, pues asma es asma. Es tos, disnea, sibilancias, y todos sabemos cuál es el sustrato fisiopatológico que lo precede o que lo acompaña. Yo creo que esas cosas pues no tienen mayor significado cuando se entiende qué es lo que realmente ocurre. Ahora, un niño que tiene, después de un episodio inicial, digamos, de bronquiolitis, que comienza a hacer crisis recurrentes de tos, disnea y sibilancias, pues ese niño es asmático, naturalmente. Habría que descartar diagnósticos diferenciales dada en circunstancias atípicas, que no haya historia familiar de asma, que, por ejemplo, las sibilancias sean unilaterales, que exista la sospecha de un cuerpo extraño, que exista, por ejemplo, un pobre crecimiento y desarrollo del niño que haga sospechar una fibrosis quística del páncreas. En fin, muchas circunstancias que se parecen al asma, las inmunodeficiencias, por ejemplo, que predisponen a estados recurrentes de infección respiratoria. Todo eso habría que tenerlo en cuenta, pero así como usted lo plantea, obviamente que es innecesario decir que es un niño hiperreactivo, cuando todos sabemos que es un niño asmático, que ha tenido ya varias crisis y demás. Son decires de algunos doctores, de algunos médicos, que pues parecería ser que la palabra asma incomodara un poco por lo estigmatizante, pero no creo yo que sea así. Es mejor llamar las cosas por su nombre, tal y como tú lo estás proponiendo. Bueno, ¿algo más? Doctor. Sí, buenos días. Lo que pasa es que ahorita usted me llamó, pero yo estaba intentando hablar y no se me escuchaba. Bueno, ¿qué podemos hacer? No. ¿Qué otro Doctor, comentario hay buenos días. caso de asma? Es para comentarle que ya me pude conectar. Lo que pasa es que el internet no me colaboraba porque está mala la señal. Habla con Jesús Lengua. ¿Qué se puede hacer, Jesús? Son circunstancias. Bueno, ¿algún comentario Señor, sobre el era caso para clínico? comentar. Muy bien. ¿Algún comentario sobre el caso clínico? ¿Tienen claro lo que es el asma, las manifestaciones en la infancia, su relación con bronquiolitis como un factor predisponente que sensibiliza a receptores de la vía respiratoria inferior del niño a diversos alergenos? Todo eso lo deben tener claro, supongo, ¿no? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, sigamos. Bueno, el segundo caso clínico es sobre otomastoiditis. Es una paciente femenina de 9 años, remitida del CAMU La Granja, que presenta cuadro clínico de un mes de evolución caracterizado por dolor y otorrea purulenta fétida en oído izquierdo. Fue manejada en este CAMU con amoxicilina por 7 días, pero no presentó mejoría, por lo que la madre decide consultar nuevamente. No presentaba fiebre ni ningún otro síntoma asociado y sus signos vitales al ingreso eran normales. Para entrar en contexto, debemos saber que la mastoiditis es una complicación de la otitis media aguda, por lo que casi el 100% de los niños que tienen esta mastoiditis, pues obviamente van a tener una otitis media aguda coexistente del lado afectado. Con respecto a los fármacos, debemos tener en cuenta que hay 3 patógenos que predominan en esta patología, que son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarrhalis. Como lo dije, hace un mes se trató con amoxicilina por 7 días. Antes de ingresar a este hospital no tuvo mejoría, por lo que al momento de ingreso al Hospital San Jerónimo se le amplió este esquema con ampicilina sulbactam, que cubre bastante bien estos gérmenes que mencioné. Y aún con este tratamiento, pues la niña seguía con la otorrea purulenta, por lo que se le agrega metronidazol al esquema, el cual cubre también anaerobios, pero no tuvo una respuesta 100% satisfactoria. En el examen físico observamos que es una paciente que se encuentra en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, con signos vitales normales, tolera bien la vía oral. Y a la inspección del oído, pues sí observamos como restos de material seropurulento, no tan abundante, en el conducto auditivo izquierdo, con un dolor leve a la palpación en la región mastoidea izquierda. Y con respecto a los paraclínicos,
La madre al momento de ingresar trajo un hemograma que no presentaba leucocitosis ni ninguna otra alteración. Y el cropológico en general está normal. También se le realizó una tomografía que muestra lesión de aspecto inflamatorio en el oído medio izquierdo con compromiso de la membrana timpánica. Y el plan de tratamiento de la paciente es dieta libre. Ella sigue en su día 9 de ampicilina sulbactam, 1,4 gramos intravenoso cada 6 horas, sumado con metronidazol 350 miligramos intravenoso cada 8 horas, su día 7. Y para tratar el dolor, acetaminofén, tabletas, 380 miligramos vía oral. Y tomando en cuenta que ha sido pues un mes de evolución, que esto es bastante tiempo y que no ha desaparecido pues completamente los síntomas, la niña debe permanecer bajo vigilancia y está pendiente por valoración de un otorrinolaringólogo. Buenos días. Entonces, como ya vimos el concepto de mastoiditis aguda, tenemos pues que también tener en cuenta que debido pues a que la cavidad mastoidea está anatómicamente pues junto a las meninges, al cerebro, pues al seno venoso cerebral, incluso al nervio facial y ganglios linfáticos cervicales. Entonces, esta mastoiditis puede acompañarse de complicaciones intracraneales pues, que comparte con la otitis media aguda. Como ya mencionó la compañera, esta es la complicación más frecuente pues, de la otitis media y puede asociarse a otras complicaciones graves intracraneales, como mencioné, como el absceso superióstico cervical, también parálisis facial, laberintitis, que se refiere pues, a la inflamación del oído interno, y la petrositis, pues, que es la infección pues, del hueso temporal. También van a haber complicaciones intracraneales. Las anteriores eran intratemporales, perdón, y complicaciones intracraneales como la meningitis, incluso la tromboflebitis del seno venoso, absceso epidural, empiema subdural o incluso abscesos temporal cerebral. Entonces, este es el cuidado que debemos tener y pues por eso permanece la niña hospitalizada a ver pues qué se continúa de mano con el otorrino. La etiología acá va a ser el Streptococcus pneumoniae o el neumococo, la cual es el patógeno más frecuente en los cultivos. En el caso de mastoiditis, un serotipo del neumococo que es el 19A se asocia con mayor frecuencia y hay que tener en cuenta pues, que este serotipo suele tener resistencia a la penicilina y antibióticos macrólidos. Hay otras bacterias que pueden cultivarse aquí, va a ser el Streptococcus piógenes, como vemos en la tablita, el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y el Haemophilus influenza. Ya la Pseudomonas aeruginosa es más probable que se presente en pacientes pues, con otitis media crónica y también hay estos pacientes que presenten colesteatoma, que es un quiste que se presenta en esta zona. Y también pues niños mayores y pacientes pues, que han tenido tubos de timpanostomía, que ya vamos a ver un poquito sobre eso ahora. En las manifestaciones van a ser similares a la otitis media aguda, comparten clínica y complicaciones. Vamos a tener un derrame seroso pues, del oído medio en el momento de la presentación o que tenga antecedentes. Otras manifestaciones van a ser la protrusión del pabellón auricular, ya tumefacción e hipersensibilidad dolorosa, auricular, el eritema retroauricular, la fiebre, la oftalgia y pues incluso puede haber hipoacusia en estos pacientes. Y hay que tener en cuenta que algunos niños puede que no tengan signos externos de infección, como ya todos vimos a la paciente, no es que tenga mucho índice para sospechar de esto. Bueno, en el diagnóstico, esta patología suele diagnosticarse mediante la anamnesis y la exploración física, pero tenemos ayudas como sería la tomografía computarizada, que puede ayudarnos al diagnóstico y ya cuando realizamos una tomografía craneal puede identificar pues, las complicaciones intracraneales que sospechamos como el absceso epidural o el empiema subdural. Los hallazgos pues, que vamos a ver aquí de mastoiditis van a ser desmineralización ósea, pérdida de los tabiques, pérdida pues, de los tabiques en la cavidad mastoidea y en ocasiones podemos observar el absceso superior.
También se puede indicar resonancia magnética, pues cuando existe sospecha también de complicaciones intracraneales. También se menciona la ecografía, pero el diagnóstico va a ser limitado. O sea, esto se puede indicar pues, cuando hay sospecha de un absceso subperióstico, retroauricular y sí, más que todo para estos casos. Podemos, nos puede servir el hemograma, que puede mostrar leucocitosis con neutrofilia. También podemos incluso indicar proteína C reactiva, que en estos casos suele estar elevada. Y si existe pues otorrea, que nos va a indicar pues, una perforación timpánica, este líquido pues nos puede servir para un cultivo con tinción de grano. El tratamiento se va a utilizar, puede utilizarse combinación de betalactámicos con inhibidor de la betalactamasa, como la ampicilina subbactam. Y aquí pues incluso hay que agregar una cefalosporina de tercera generación, como sería la cefotaxima o la ceftriaxona, ¿sí? Ya en niños que tengan otorrea crónica y se sospeche pues de un quiste que ya mencioné como el colesteatoma, existe pues mayor incidencia de infección por gram negativos y la cobertura pues debe incluir antibióticos contra pseudomonas, por ejemplo una ceftazidima o cefepima. Si hay sospecha pues, de una infección intracraneal, se debe iniciar pues, una cobertura antimicrobiana con un espectro obviamente más amplio, y aquí podemos incluir una vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. En los casos pues, de mastoiditis que no es complicada, que no tenga acceso ni nada de estos, vamos a utilizar un ciclo de 24 a 48 horas de antibiótico intravenoso, y esto puede ayudar a la clínica y puede pues, a que no se realice una intervención quirúrgica en caso de que se resuelvan los síntomas. El tratamiento como tal va de 3 a 4 semanas, teniendo en cuenta que primero se inicia intravenoso 24 a 48 horas y se pasa a vía oral hasta completar las 4 semanas. Pero algunos expertos recomiendan que el tratamiento debe ser mínimo 7 días intravenoso para después pasar a la vía oral. Pasa, porfa. Bien, algunos pacientes se van a beneficiar pues con la colocación de un tubo de timpanostomía durante una infección. Pon el videito, Diana, por favor. Y un pequeño, bueno, la timpanostomía, ahí se ve como un pequeñito video que quisimos colocar para que tengan en cuenta, la cual se coloca un tubo de drenaje, simplemente es como eso. Y también se puede requerir algunos pacientes mastoidectomía, que es la imagen que vemos a la derecha, que es básicamente la resección quirúrgica pues, de este hueso que está patológico y del tejido granular, de granulación que se encuentra en la cavidad mastoidea. También se puede en el momento de la cirugía colocar este tubo de drenaje. Entre las indicaciones para realizar pues, ya la cirugía se va a incluir pues, una mastoiditis coalescente, la formación de un acceso retroauricular, complicaciones infecciosas intracraneales y pues, la ausencia la respuesta pues, de los antibióticos intravenosos apropiados. Entonces tocaría cambiar el régimen antibiótico a la paciente y ver si es beneficioso, y si no, pues tocará de mano con otorrino, pues mirar si se hace la cirugía. Y ahí podemos ver pues ya el diagnóstico diferencial pues de esta patología. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Cuál sería la causa, mejor, la consecuencia en pediatría más importante de las otitis medias agudas o de las otitis medias agudas recurrentes o de las otitis medias supuradas? ¿Cuál sería la causa, perdón, la consecuencia más importante de estas patologías en los niños? Puede ser hipoacusia, doctor, o pérdida de la audición. Exactamente, una hipoacusia de tipo conductivo. ¿Y eso a qué lleva en el niño? Pues a un retraso en el lenguaje. ¿Y eso a qué lleva? A un pobre desempeño escolar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que de una manera secuencial,
no se puede dar cuenta cuán importante pueden llegar a ser estas enfermedades para el futuro de la educación o del aprendizaje de un niño. Son muy comunes las otitis realmente, y los niños que más desarrollan otitis son aquellos, me refiero a niños pequeños, que no reciben el seno materno, por ejemplo, o que tienen defectos funcionales o anatómicos de la trompa de Eustaquio, o que tienen estados frecuentes de lo que ya llamábamos hiperreactividad de las vías aéreas. Eso pasa inflamadito, desarrollan otitis con frecuencia, en fin. En este caso, pues lo llamativo es la persistencia de las manifestaciones clínicas, a pesar de que la niña ha recibido una terapia antibiótica teóricamente efectiva. Ya lleva 9, 10 días de tratamientos, ha mejorado, pero no lo que uno espera. Es muy importante aquí la intervención del otorrino. Vamos a ver si él quiere pues hacer algún procedimiento de limpieza, puesto que sin duda todavía hay drenaje de material cero sanguinolento o cero purulento por el conducto auditivo y un poco de dolor. Eso no es usual, algo está pasando. Lo que yo he pensado es, ya después de haber recibido una semana, 10 días de ampicilina sulbactam y una semana de metronidazol, que se agregó por el mal olor de la secreción, lo que lo hace pensar a uno en la presencia de gérmenes anaerobios, para los cuales metronidazol es muy activo. Lo que he pensado, decía, es ahora continuar el tratamiento con piperacilina tazobactam para cubrir pseudomonas y con ceftriaxona, que es muy activo contra los otros gérmenes que producen la otitis, vale decir neumococo, hemófilus influenza o moraxella catarralis. Estamos en esa situación con esta niña. Afortunadamente no ha habido complicaciones neurológicas, yo espero que no las haya, pero naturalmente que es una situación que debemos evaluar muy bien con otorrinolaringología, puesto que hay un informe de mastoiditis de la tomografía que se le hizo. ¿Alguna duda o comentario? ¿Duración del tratamiento? Bueno, pues lo que sea necesario. 10, 14, 21 días, todo depende de la situación de cada niño. Se trata de preservar la funcionalidad de la audición como atributo fundamental y de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Alguna duda o comentario? Yo supongo que todos están leyendo los casos, supongo, que de lo contrario no les aprovecha. Es necesario que se informen de los casos que van a presentar para que sus compañeros asuman, dentro de un proceso de autoformación, la lectura de cada una de estas patologías, que mucho provecho nos harán si las leemos antes de analizar los casos clínicos. ¿No hay comentarios? Yo creo que no, doctor. Bueno, ¿quiénes vienen al hospital hoy? Doctor, vamos Luisa Jiménez, Jesús Lengua y mi persona, Dana Jiménez. Bueno, entonces, aquí los estoy esperando. Muy bien. Entonces nos Listo, vemos doctor. el lunes a las 6 de la mañana. Listo, doctor. Hasta luego, pues. Listo, doctor.